Hola, pues bienvenidos otra vez a esta sesión. Vamos a ver pues justamente distribuciones de frecuencia, ¿no? Comencemos. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a entender términos básicos, vamos a identificar la procedencia y confiabilidad de los datos, para que nos sirve saber de dónde vienen los datos, qué es una distribución de frecuencia, distinguir entre frecuencias absolutas, relativas, acumuladas, y crear una tal distribución de frecuencia, así como un ejercicio al final, ¿no? Ya, las distribuciones de frecuencia pues justamente sirven para representar gráficamente el dato, para que nos permita analizar. Unos nos van a presentar datos absolutos, que es la frecuencia absoluta, y otros nos van a presentar datos en porcentaje, que es la frecuencia relativa, ¿no? Por lo tanto, pues es bueno que dominemos estos conceptos. Ahora vemos términos básicos, ¿no? ¿Qué es un dato? Dato es el valor o la pieza de información obtenida, es la materia prima del trabajo estadístico. El error muestral es la diferencia entre una característica de la población y una característica de la muestra. Aquí tenemos dos temas, qué es población y qué es muestra, ¿no? Justamente en el gráfico aquí a la derecha pues vemos un dato, ¿no? Un dato adicional. Valoración, permiso de construcciones y una grafiquita en barras, hay números. Esto es lo que es una estadística descriptiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta estadística descriptiva? Pues justamente que en permisos de construcción en estos 4 trimestres del 2022 estuvieron estables. En cambio, si se revisa con el 2021, digamos que subió un 7%. Ya, datos del INEC. ¿Qué es un estimador estadígrafo? Pues una regla o un método que se aplica a los datos para la muestra para estimar un parámetro desconocido. Puede ser la media, puede ser la proporción muestral, puede ser la variancia, puede ser la diversión muestral, ¿no? Estamos hablando una vez más de muestra. ¿Y qué es el marco muestral? ¿No? Es una lista, un conjunto de unidades de las cuales se selecciona la muestra. Ahora, entonces, una muestra es un subconjunto de seleccionado de la población. Un muestreo es el proceso de seleccionar una muestra de la población. Y el parámetro es un valor numérico que describe una característica de la población. En el gráfico de la derecha vemos pues, justamente tenemos la población. De la población se saca una muestra. La muestra debe ser característica, debe ser representativa de la población. La característica de la población es un parámetro. La característica de la muestra se conoce como un estadígrafo, ¿no? Seguimos. Entonces, una población es un conjunto total de unidades de interés de un estudio. Una población, si bien es cierto, como habíamos dicho, que la estadística nace de los datos sociales de los gobiernos, de los estados, ¿no? Estadística, no necesariamente una población estadística de personas. Puede haber una población de estadística de, qué sé yo, de relojes. Vamos a hablar sobre la marca de relojes. Entonces hay unos relojes que pueden ser Casio, no sé, Samsung, Rolex, no sé. Y una muestra es de la población. La unidad estadística es un solo miembro de la población. A eso se llama unidad estadística, un miembro de la población. Y una variable, como vimos en la clase pasada, es una característica o atributo que pueden variar o tener diferentes valores. Seguimos. Características de los datos. Todos los datos deben tener esas 3 características: ser fidedigno y preciso, ser relevante y coherente, y ser oportuno. ¿Qué significa fidedigno y preciso? Que deben provenir de fuentes confiables. Debe ser un dato. Si a mí me preguntan, mire, según un amigo que lo conocía en una fiesta de una amiga de ella, indica pues de que mañana va a llover. Entonces esa información o esa fuente no creo que sea tan confiable, ¿no? Que vemos los boletines del INAMI, que es el Instituto de Meteorología, y vemos que dicen, ¿sabes qué? Mañana va a ser sol. Entonces, ¿a quién le creo más? ¿Al amigo del amigo que lo conocía en una fiesta de una amiga, o al boletín del INAMI? Pues obviamente el boletín del INAMI, ¿no? El Instituto de Meteorología. Relevantes y coherentes, ¿no? Tienen que tener relación con el estudio que están realizando, y oportunos, pues se sugiere pues que sea una situación actual. En el gráfico de acá de la derecha pues vemos digamos, los edificios construidos en el Ecuador, las fuentes del INEC, ¿no? El Instituto Ecuatoriano pues de Censo, de Estadísticas y Censo. Entonces tenemos el 2021 dividido por barritas y representa a un trimestre. Aquí tenemos 4 trimestres, tanto en el 2021 como en el 2022. La estadística descriptiva que me dice que en el 2022 hubieron pues más edificios construidos, ¿no? En el 2022 pues hay más edificios, ¿no?
¿Qué más me dice? Digamos, si yo saco un poco la estadística inferencial, si a mí me preguntan, oye, ¿qué tan probable es que la cantidad de edificios construidos en el Ecuador en el 2023 aumente? Al ver estos números yo diría, sí, puede aumentar. Entonces esa es mi estadística inferencial. Seguimos. ¿Cómo recopilo los datos? Las fuentes de datos pueden ser primarias y secundarias, ¿no? Primaria es donde yo consigo la fuente, ya sea por observación, entrevista, experimentación, que es lo que vamos a hablar. Secundaria, pues es justamente los medios impresos, las revistas científicas, las tesis, formularios, informes, ¿no? El hecho de que sea secundario o primaria no quita la característica del dato. Ambas fuentes deben ser confiables, ambas fuentes deben tener datos confiables, relevantes, oportunos, ¿sí? Sea secundaria o sea primaria. Entonces, la fuente primaria es cuando el investigador recopile su información, ¿no? ¿Sí? Las entrevistas, las operaciones. Una fuente secundaria es cuando esa información la obtenemos de una base de datos que fue obtenida previamente, obviamente, y que venga de fuentes confiables. Un ejemplo, pues el Instituto Nacional de Estadística y Censo, los boletines informativos, los libros, las tesis de grado, sí, siempre y cuando su fuente sea confiable. ¿Sí? Una fuente que no es confiable, pues imagínense en internet cuántas fuentes que no son confiables. Ahora hablamos sobre las técnicas de fuentes primarias, las técnicas de la observación, que justamente es una técnica que me ayuda a recolectar datos en base a observar una acción o una interacción, ¿no? Y yo anoto la información, yo puedo tener mi tablita de qué es lo que tengo que anotar, qué es lo que tengo que observar y yo lo hago. ¿Cómo lo aplico en la arquitectura? Pues es lo que más se utiliza. Los arquitectos pues usan esa observación para entender la interacción entre las personas y el espacio. ¿Sí? Prácticamente la técnica de la observación es una constante en los arquitectos. Un ejemplo, cómo los materiales de construcción responden a las condiciones climáticas, ¿no? Pues el resultado que yo quiero esperar de esto es una comprensión profunda de un hecho, ¿sí? Y esto me ayuda pues a mejorar mi diseño. Que veamos pues cómo unas personas estudian pues en un área patrimonial, ¿no? ¿Qué pueden estudiar aquí? ¿Cuál es el material con que están hechos el pavimento, las paredes, qué hacen las personas, si hay una guía informativa? Es decir, me ayuda a comprender esa interacción. También tengo o puedo utilizar la técnica de la entrevista, ¿no? La entrevista es una técnica de recolección de datos que implica hacer preguntas directas a las personas, ¿no? Ustedes ya saben que la entrevista puede tener preguntas abiertas, preguntas cerradas. La entrevista debe ser presencial o virtual, ¿sí? Los arquitectos pueden usar esta técnica para tener una retroalimentación directa de los usuarios de un espacio. Un ejemplo, podemos ir a un parque, como está en la figura, hablar con los transeúntes y decir, bueno, ustedes qué consideran que se debe mejorar en el parque. Ustedes ya están preguntando, conversando con las personas y teniendo pues información que te ayuda a mejorar el espacio, ¿no? Tal cual como se lee en esa lámina. La otra técnica es la técnica de la experimentación. Esta técnica más la van a utilizar pues justamente cuando hagan investigación, quizás en sus proyectos de titulación o generalmente cuando se hace investigación, ¿no? Recopilo datos, sí, pero a través de los resultados que me dan las pruebas de ensayos de error, ¿no? Los arquitectos, pues, ¿cómo utilizan esto? Pues cuando investigo sobre un material, la dureza de un material, la resistencia de un material, el tipo de atenuación sonora que puede tener ese material o el tipo de conductividad térmica que puede tener ese material. Entonces, se hacen pruebas y ensayos, pues, y obtenemos esa información. El CEF que ustedes está cargado por un documento más extenso sobre estas técnicas, ¿no? Más extenso, más puntual, más concreto, pues los invito a leer. Resumiendo hasta aquí, revisamos términos básicos, características que deben tener los datos y los tipos de fuentes primarias y secundarias. ¿Qué les parece? Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la otra parte, pues que son las distribución de las frecuencias, ¿no? Ya, un pequeño artefacto, esta es la estadística descriptiva que estamos viendo ahora, los datos categóricos, que generalmente son los datos cualitativos. Los de una variable pueden representarse mediante la distribución de frecuencias, gráficos de barras y gráficos de pasteles. Vamos a utilizar la tabla, ¿no? O sea, el formato va a ser una tabla, o sea que vamos a hacer una tabla.
bueno, aquí tenemos pues de dos variables, de dos demás variables, cómo presentar los datos, ¿no? Distribución de frecuencias, ¿no? Es una representación de los datos que muestra la frecuencia de repetición, de aparición de un valor en un conjunto de datos, ¿no? Es una forma interesante pues de poder organizar, presentar y analizar un gran conjunto de datos, ¿no? Justamente en la arquitectura generalmente tenemos bastante información que la podemos representar de esta manera, ¿no? Cuántos edificios de una determinada altura existen en una ciudad, y lo podemos presentar, categorizar y elevar, ¿no? Un resultado esperado, pues la distribución de frecuencias proporciona una visión clara de cómo se distribuyen los datos. Bueno, aunque esto no es una tabla de frecuencias, por de aquí, de estos datos vienen de una tabla de frecuencias. Este es un gráfico, ¿no? El tipo de financiamiento de las edificaciones por préstamos: 2021 color celeste, 2022 color gris. Entonces vemos que en 2022 hubo más préstamos, pero ¿quién prestó más? Los bancos privados. Está los préstamos de cooperativas, los préstamos del BIES y otros préstamos. Creamos una tabla de frecuencia. La tabla, tenemos una tabla de resumen, se muestra la información correspondiente a los niveles del dato categórico, frecuencias absolutas, relativas, absoluta acumulada y relativa acumulada. ¿Sí? Necesitamos identificar el nivel del dato categórico. De estos datos de la distribución de frecuencia me sirven para hacer el gráfico de barras y quizás también para hacer el gráfico de pastel. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Vamos a recolectar, organizar y construir. Esos son los tres pasos para construir una tabla de frecuencias. Para recolectar debemos seleccionar las fuentes y ordenar los datos. Para organizar necesitamos tener rangos y clases. Estas son palabras nuevas. Para construir necesitamos calcular y quizás presentar. Veamos qué es rango y clase. Como tenemos dos variables, cualitativas y cuantitativas, vamos a analizar el rango por la variable cualitativa. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño, como ustedes ven aquí abajo, ¿no? Es un rango, el valor más máximo más el valor menor, ¿sí? Como que tengamos una clase, quién es el más alto y quién es el menos alto, y cogemos los dos extremos y restamos. Ese es el rango entre el máximo y el mínimo, ¿no? Y la clase, pues, son los grupos que se dividen los datos para crear una distribución de frecuencia. Es decir, yo puedo decir, si tengo el valor más alto de más estatura, ¿no? En la clase es de 1,80, 1,90 y el más bajo es 1,50. Entonces tengo entre 1,50 y 1,90 para poder distribuir las clases. Puedo hacer mi clase pues como cajoncito. El primer cajoncito es de 1,50 a 1,60 de altura, el otro es 1,60 a 1,70 y así hasta llegar al 1,90. Entonces tengo 4 cajoncitos y tengo 4 clases. Para determinar el número de clases, generalmente utilizamos en la parte cuantitativa utilizamos esta fórmula, ¿no? Obviamente nos va a dar decimales. Aproximamos pues al nivel anterior, ¿sí? Donde 1 más 3.3 por logaritmo en base 10 de n, y n es el número de observaciones. Y para determinar el ancho de cada clase, tenemos pues, dividimos el rango, que ya sacamos aquí, valor máximo, valor mínimo, dividido para el número de clases, que es el valor que está acá, ¿no? No es decir que yo digo, como digo, voy a dividir entre 1,50 y 1,60 de altura en cada 10 centímetros. Por aquí la manera técnica de calcular es el rango para el número de clases. Y justamente ahí es donde yo empiezo a ver más, a darle más valor técnico al conocimiento empírico que hemos tenido pues desde el colegio al elaborar estas tablas de frecuencias. Aunque no se utiliza mucho y el rango en la variable cualitativa se apega mucho a las clases, ¿no? Es un conjunto de todas las posibles categorías que se pueden tomar, ¿no? En cambio, la clase en la variable cualitativa, como es más teórica, pues sí se utiliza con frecuencia, obviamente. ¿Para qué? Pues yo puedo dividir una clase, ¿no? Un conjunto de datos en diferentes clases. Puedo poner, vamos a poner aquí los colores, blanco, negro, azul, rojo. Ya. Entonces yo tengo 4 clases y tengo 4 cajitas donde pueden albergar los datos. Entonces,
vamos a pasar a lo que es como una tabla de frecuencias. Si es una tabla de frecuencias, obviamente lo que van a ver es una tabla, ¿no? Con estas columnas. La primera columna es la clase de los intervalos, pueden ser un intervalo, ¿no? La clase, ¿no? La frecuencia absoluta son los números que pueden haber. Estos números pueden ser enteros o decimales también, ¿no? Variables discretas o continuas. La frecuencia relativa es simplemente la relación de la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos que tenemos, ¿no? O sea, si este señor tiene clase 4, para 21 me da, y por 100, para sacar el porcentaje, me da 19,05. El señor de acá tiene 8 para 21, y por 100 me da 38,10. Entonces yo tengo frecuencia absoluta y tengo frecuencia relativa. Cuando yo sumo todos estos datos me deben dar 100, no 0,9999 ni 100,00001. 100.00 cerrados. Podemos también acumular tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta va a ser así. El primer valor siempre es el mismo, la primera fila. La segunda fila, ¿cómo se hace? Al 4 anterior le sumo 7 de esa fila y me da 11. 11 más 8, 19, 19 más 2, 21. Y así como tengo la frecuencia acumulada absoluta acumulada, también puedo tener la frecuencia relativa acumulada. Ya el primer valor es el mismo, 19,05. El segunda fila, ¿cuál sería? 19,05 más 33,3. Y así pues sucesivamente, ¿no? Esta columna, valor de aquí, ¿cuál sería? 90,48, que es el anterior, más 9,52. Y así pues se ve una tabla de frecuencia. Un ejemplo. En este ejemplo pues tenemos una empresa X que quiere ver pues cuáles son los problemas más importantes por los que las piezas son rechazadas. Y nos dan ese valor, ¿no? Por razón de rechazo, y nos dan cada cuadrito, cada fila, cada celda es una pieza rechazada. Y la categoría es por qué fue rechazada. Unas por llenado, otros por porosidad, otros por molde. ¿Qué hacemos ahí? Primero son datos cualitativos, por lo que ordenaremos las clases. No tenemos rango, por si acaso, en un dato cualitativo, solamente tenemos clases. Entonces vamos a la categoría razón de rechazo. Las clases llenado, porosidad, molde y ensamble. Y el número de datos 24. ¿De dónde saca información? Porque justamente tenía estas 4 categorías y 24 datos. Construimos nuestra tabla de frecuencias, nuestras clases, los intervalos, ¿no? Llenado, porosidad, molde, ensamble. Son cualitativos, por eso son razones de rechazos. La frecuencia absoluta, le contamos cuántas piezas se descartaron por llenado, cuántas por molde, cuántas por ensamble, las colocamos y las sumamos, ¿no? Entonces ya tenemos todo. No, quiero verla, entonces el porcentaje, ¿qué hago? Consigo mi frecuencia relativa, divido 12 para 24, me sale 0,5, lo multiplico por 100, me da 50. 7 para 24 y multiplicado por 100 me sale 29,17 y 12,50, 8,33. Si yo sumo esta tablita me tiene que dar, esta columna me tiene que dar 100%. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Es justamente ir acumulando los datos que salen. Si yo tengo llenado en 12, 12 le sumo 7 me da 19, 19 le sumo 3 me da 22, 22 le sumo 2 me da 24. Igualmente lo puedo hacer con la frecuencia relativa acumulada. Sumo su porcentaje, el primero me da 50, 50 le subo 29,17 y me da 79,17, le subo a 12,50, me da 91,67, le subo a 8,83 y me da 100. Y esta es una tabla de frecuencias, simple y sencilla. Ahora, ¿qué datos saco de esta tabla? ¿Qué sé yo? Aquí tenemos unas preguntas. ¿Qué porcentaje de las piezas se rechaza por el molde? Ya, entonces voy al molde y pongo que el porcentaje de piezas que se rechaza por el molde es el 12,50%. Ya es un dato, ya es algo que me ayuda a entender. O si hago otra pregunta, ¿a qué proceso creen ustedes que se deberá colocar mayor atención para mejorar o disminuir el porcentaje de rechazos? ¿Al proceso de llenado, de porosidad, de molde, de ensamble? ¿Cuál? Sí, ¿no? Obviamente, veo llenado, el 50% se rechaza, porosidad el 29, el 12, el 8. Entonces, ¿a quién le voy a dar más atención? Pues justamente el proceso de llenado, porque ahí es donde el 50% de mis rechazos se complica. Otro ejemplo, el primero fue con datos cualitativos, ahorita vamos a ir con datos cuantitativos o numéricos, ¿no? Entonces preguntamos cuántos años llevan las personas visitando el parque urbano.
vamos a un parque y presentamos, vamos a ver cuántas, en este parque cuántas personas. Y nos dieron, con la información presentada, elabora una tabla de frecuencia, y estas son años, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 personas fueron encuestadas, y cada número es un año, ¿no? Sí. Veamos, como son datos cuantitativos, ordenaremos de mayor a menor. Eso sí, hay que ordenar de mayor a menor, y obtenemos el rango y luego el intervalo. ¿Cuál es el rango? El mayor y el menor. 31 y 27 es el mayor. Entonces 1 y 27, ¿qué me da? Un rango de 26. Y ahora, ¿cómo calculo las clases? ¿Se acuerdan? 1.33 logaritmo de n, que n es 27, me sale 5.72. Obviamente no voy a poner 5.72, voy a poner 6, un número entero. ¿El ancho de la clase cuál sería? El rango, que es 26 para 6, 4.54. Entonces, ¿cuáles son mis límites de la clase, no? Como es numérico, más generalmente es este, ¿no? Es límite cerrado hasta límite abierto, ¿no? Intervalo cerrado, intervalo abierto. ¿Qué quiere decir? De que el corchete, pues, es de donde empieza, y el paréntesis es hasta donde termina, sin incluir esa parte que termina. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Mi límite superior es 1. Ok. 1 más 4.64 me da 5.64. Entonces voy al siguiente límite. Mi límite es 5.64, le sumo 4.64 y es 10. 10.09 le sumo 4.64 y me da 14.63. Y así pues tengo mis límites inferiores y superiores, que los límites son parte de una clase. Bueno, aquí también tenemos la marca de clase, que la marca de clase es el valor medio de un intervalo. ¿Qué es eso? Es decir, si yo tengo mi límite inferior y superior de 1 y 5.54, ¿cuál es el punto medio? Sumo dividido para 2 y me da 3.27. Entre 10 y 14 me da 12.36. Bueno, con esto creamos nuestra tabla de frecuencias. Creamos, ¿no? Límite inferior, límite superior. De 1 a 54, 54 a 10, de 10 a 14, 13. Ya. Y vemos pues la frecuencia absoluta, cuántos eventos se dan, ¿no? Cuántos números o cuántas personas tienen entre 1 y 5.54 años, ¿no? 4, 5, 2, 5, 6, 5 nos da 27. La frecuencia relativa, justamente tenemos, ¿no? 4 para 27 nos da 14.81, lo multiplicamos por 100 para hacer un porcentaje, ¿no? 5 para 27 nos da 0,1852, lo multiplicamos por 100 y nos da 18,52%. Recuerden, siempre hay que sumar esto para que nos dé el valor, y siempre hay que sumar esto. Si no nos da el 100% cerrado es porque algo no hicimos bien con los cálculos, con los decimales. La absoluta acumulada justamente viene de esta tabla, ¿no? 4, la primera siempre va a ser igual. 4 más 5, 9, 9 más 2, 11, 11 más 5, 16 y llega más 27. Igualmente la frecuencia relativa acumulada, 14.21, es el primero, la sumamos a 18.52, me da 33, lo suma a 7.41, me da 40, lo sumo a 18, me da 59, ¿no? Hasta llegar al 100. Resumiendo, ¿qué hicimos? Entendimos que una distribución de frecuencia, para qué sirve, con el resultado, cómo se presenta en una tabla. Hay tipos de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Absolutas son números, relativas van más en el tema de fracciones o porcentajes, y creamos la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Con dos ejercicios, uno con datos cualitativos y otros con datos cuantitativos. Hasta aquí la clase de hoy, muy amable, gracias.